Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Vamos a esperar unos momentos porque estamos muy exactos, estamos muy ingleses en nuestro horario, dado nuestros invitados. Así que vamos a esperar un poquito a que se conecte más gente y comenzamos. ¿Les parece? Ok, vamos a comenzar. Um, Bueno, muy buenos días a todos y todas. En nombre de la Asociación de Pensamiento Penal de Chile, el Diplomado en Sistema Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y la editorial Tirantlo Blanche, queremos darles la bienvenida y agradecerles muy especialmente por acompañarnos esta soleada mañana acá en Santiago de Chile. Como muchos saben, en el año 2000 se dio inicio en Chile a un nuevo sistema de justicia penal, reemplazando el antiguo sistema inquisitivo por uno acusatorio, creando nuevas instituciones como el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y los tribunales de garantía y tribunales de juicio oral. Esta ha sido una muy exitosa reforma que ha incorporado principios fundamentales en la administración de justicia penal, especialmente garantías para el acusado, aunque también ha entregado mayores derechos y participación en el proceso a las víctimas. Sin embargo, eso no ha evitado que sigan existiendo abusos y situaciones injustas con condenas cerradas como resultado. En el país estamos muy interesados en poder presentar y discutir las situaciones que viven estas personas y sobre todo en poder perfeccionar el sistema para que los casos disminuyan y no crezcan como desafortunadamente ocurre en la actualidad. Para ello es fundamental discutir las principales causas que provocan estas condenas erróneas para beneficio del trabajo de fiscales y defensores, así como para la propia judicatura en la resolución de los casos. Es por ello
que hemos organizado este ciclo de seminarios de varias sesiones en las que abordaremos los principales 4 motivos de error. Estamos tan emocionados de tenerlos como invitados, a nuestros invitados del día de hoy. Me siento como si tuviéramos con nosotros a la Nicole Kidman y al Anthony Hopkins de las confesiones falsas acompañándonos. Y por eso queremos darles la bienvenida a ellos y presentarlos, ¿no es cierto?, para después tener una conversación para que ellos nos cuenten desde sus extraordinarias experiencias y conocimientos cuáles son los principales aspectos de las confesiones falsas que tenemos que considerar. Gisli Gudjonsson es un académico, educador, psicólogo forense y ex detective islandés británico. Es profesor emérito en el Instituto de Psiquiatría del King's College de Londres y profesor en el Departamento de Psicología de la Universidad de Reykjavik. Gisli es una autoridad de renombre internacional en materias como las sugestiones y las confesiones falsas y es uno de los principales expertos mundiales en síndrome de memoria falsa. De hecho, el testimonio pericial de Gisli fue la base para que las condenas de los 6 de Birmingham y Guildford Ford fueran anuladas. Creó la escala de sugerencia de Gudjonsson para medir cuán susceptible es alguien a la coerción durante un interrogatorio, una herramienta fundamental o imprescindible para poder determinar si podemos estar en presencia o no de una confesión falsa. Es autor de varios libros y fue coautor del libro blanco de la Sociedad Americana de Psicología y Derecho, titulado Confesiones inducidas por la policía, factores de riesgo y recomendaciones. Otra estrella que nos acompaña hoy es Laura Nyrider, que es una abogada y académica estadounidense que trabaja como profesora asociada de Derecho y codirectora del Centro de Condenas Injustas de la Escuela de Derecho Pritzker de la Universidad Northwestern. Es experta en confesiones falsas y Nyrider se especializa en representar a jóvenes que confesaron crímenes que no cometieron y trabaja para también permanentemente reformar el sistema o el proceso de interrogatorio policial. El trabajo de Laura ganó visibilidad internacional, como la mayoría de ustedes sabrán, después de su participación en varios casos de alto perfil relacionados con confesiones juveniles. Sus clientes han incluido a Brendan Dassey, cuyo caso fue representado o perfilado en el documental de Netflix Making a Murderer, y Damien Echols del West Memphis 3, cuyo caso fue registrado en la serie de HBO Paradise Lost y el documental West of Memphis. También tiene un podcast sobre confesiones falsas titulada Wrongful Conviction, False Confessions. Obtuvo su licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad de Chicago y luego un Juris Doctor en la Northwestern University Pritzker School of Law, graduándose magna cum laude. Como dije, como conté, ella es codirectora del Centro de Condenas Injustas de la Juventud, junto al profesor Steven Driesen. Es experta en coacción a jóvenes para entregar una confesión falsa por crímenes que no cometieron y trabaja en la discusión de tácticas intencionales o incluso inadvertidas para desarmar o engañar a los jóvenes. En este centro también entonces se dedican a la representación de jóvenes y a la enseñanza, que es lo que queremos compartir con ustedes hoy. Es un punto de inicio, ¿no es cierto? Y es el primero de nuestro ciclo, pero básicamente lo que queremos es que ustedes puedan aprender
o todos podamos aprender en realidad las bases para con ello poder ir resolviendo, solucionando los principales problemas que se dan para evitar lo que nuestro sistema repudia, que son las condenas erróneas, personas inocentes que son condenadas y que tienen que soportar el peso de estar privados de libertad injustamente. Vamos a dar algunas indicaciones respecto de la forma de operar con la traducción, porque ellos van a hablar en inglés, y por eso dejo al director de la Asociación de Pensamiento Penal para que les explique. Gracias, Paula. Buenos días a todas, a todos. Estamos muy contentos de poder llevar adelante esta actividad como Asociación Pensamiento Penal, la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y la editorial Tirán Blanche. Agradecer, lógicamente, la presencia de Gisli y de Laura en esta actividad de conocimiento y de estudio este sábado por la mañana. Y en lo específico, les quiero contar respecto de dos cosas, digamos, que deben tener en atención para que el foro se pueda llevar de buena forma. Por una parte, el proceso de interpretación. ¿Ya? El foro tiene un sistema de interpretación simultánea en el cual, lógicamente, Gisli y Laura van a exponer en su idioma natal, en inglés, y para que nosotros, quienes hablamos español, podamos tener acceso a la traducción, deben ir dentro del Zoom, en la pestaña abajo, donde dice traducción, interpretación, perdón, aparecen tres opciones: apagado, inglés y español. Deben colocar la opción español, ¿ya? Y con eso se podrán escuchar lo que señala Gisli y Laura en nuestro idioma. Lógicamente también las personas que sean de habla inglesa tienen que hacer el mismo ejercicio, pero colocando la pestaña en inglés. Y así se podrá hacer la interpretación. ¿Ya? Eso como primer punto. Y como segundo punto, indicarles que las preguntas que quieran hacer a los panelistas tienen que llevarlas a cabo a través del chat de la aplicación Zoom, y lógicamente tendremos el espacio específico para ir haciendo preguntas, lo cual va a moderar y va a llevar adelante Paula como moderadora de este foro. ¿Ya? Así que eso es lo que les tengo que contar. Gracias nuevamente por la presencia, y no queda más que escuchar a los expertos y aprender respecto de este tema que muy apasionante que nos trae hoy día estos foros que se refiere a confesiones falsas. Así que eso, que esté muy bien, buenas tardes. Paula, tú continúas. Muy bien, muchas gracias, José. Y bueno, entonces damos formalmente la bienvenida a Laura y a Gisli. Y vamos a comenzar nuestra conversación preguntándole a Gisli, o partiendo desde lo fundamental, si nos pudieras contar, Gisli, cuáles son los principales factores que pueden llevar a una confesión falsa, y qué formas existen para detectar una confesión falsa con posterioridad a su realización. Creo que es importante distinguir entre los casos de la justicia y las partes, las condenas erróneas, porque hay personas que hacen confesiones falsas, obviamente, que pueden ser coaccionados por la policía para hacer estas confesiones que resultan ser falsas o al final son disputadas y van a juicio, y estas personas quizás son absueltas, entonces no están haciendo ninguna convicción o alguna condena errónea, pero el hecho quizás estuvieron en custodia por bastante tiempo antes de su juicio. Entonces creo que es importante que nos demos cuenta de esta distinción que tenemos que de mirar de manera más extensa, y hay muchos casos de personas que hacen confesiones falsas y las consecuencias son bastante graves, a pesar de que no están siendo condenados aún. Y luego tenemos casos donde hay un hecho
donde se condenan entonces los demandados, y si son condenados, pueden ir a apelaciones a los tribunales. Entonces es un proceso. Ahora, si observamos los casos de la justicia de condenas erróneas, es importante que nos demos cuenta que es una combinación de distintos factores. Hay factores de riesgo, pero también contextuales, de historial de la persona, por ejemplo, alguien que lo arrestaron y luego asesinó a su propio hijo, o qué tan grave es el caso, o la presión en la policía para resolver el caso. Entonces tenemos que ver el contexto, y cuando yo evalúo los casos, quiero ver el caso completo desde el inicio, y tenemos que observar los factores contextuales, tenemos que observar las situaciones. Y esos son, por ejemplo, la naturaleza del arresto, la forma en la cual estas personas son interrogadas, y cómo se mantienen en custodia y cómo se tratan también cuando están ahí. Son factores que tienen que ver con la custodia e interrogación. Lo llamamos factores de situación. Luego tenemos los factores personales. Y los factores personales que se dejan como factores de riesgo, hay algunos que son conocidos. Por ejemplo, alguien que es joven, y hay muchos errores de la justicia donde los jóvenes han sido cuestionados por la policía y manipulados también. O incluso solamente estaban confesando un caso para para tomar el caso de su par. Entonces, la edad es una vulnerabilidad, y eso ha sido documentado en cuanto a casos y en cuanto a estudios experimentales. Entonces, también tenemos cosas como el estado de la entrevista de la policía. Hay que evaluar el estado mental de la persona. Luego tenemos que observar la personalidad del individuo, ¿cierto? Si es que tiene ciertos factores temperamentales que podrían hacer que él o ella sea más vulnerable a la presión policial. Como por ejemplo, si es que alguien ha estado en estupefacientes, quizás solamente quiere confesar para irse a la policía, para irse a consumir estos estupefacientes, o quizás simplemente aceptan todas las sugerencias que les dice la policía, o quizás solo cumplen con lo que le dice, solo quieren complacer a los policías. Todos esos son factores de riesgo. Y también tienen, por ejemplo, vulnerabilidades intelectuales o del aprendizaje, alguna discapacidad. Entonces, es erróneo decir que hay que tener algún tipo de trastorno mental para hacer una confesión falsa. Yo he visto tantos casos de personas que son individuos normales, comunes, pero debido a las circunstancias y el contexto, la forma en la que fueron entrevistados, simplemente se dejaron, la policía, hicieron esta confesión es falsa, se rindieron ante la policía. Entonces, existen todos estos factores personales, pero estos factores personales quizás no son una edad joven o un trastorno mental, sino que las personas que sufren de estos trastornos mentales obviamente son más vulnerables como grupo. Entonces, van a estar, claro, en mayor riesgo, en un riesgo particular. Y cuando observamos estos factores de riesgo, tenemos que observar también cuáles son los factores protectivos, de protección. Y los factores de protección tienen dos tipos principales cuando estamos en la custodia. Obviamente tenemos al abogado, que es muy importante para que las personas tengan acceso a un abogado, porque las personas pueden persuadir a las personas a no tener un abogado, porque si son inocentes no tienen nada que esconder. Entonces, la realidad es que si son inocentes, uno realmente necesita el abogado. Eso es una vulnerabilidad en sí. Y yo he visto tantas personas que han sido bastante ingenuas, a veces personas inteligentes, que pensaban que debido a que eran inocentes, entonces nadie le iban a creer que, que había cometido el delito, y las personas iban a resolverlo y el abogado lo iba a resolver. Está esta ingenuidad cuando estamos en una situación de estrés,
y quizás no sabemos, no conocemos muy bien el sistema criminal procesal o de justicia. Entonces, cualquier persona que es inocente realmente necesita un abogado porque les da un falso sentido de seguridad, que son inocentes, pero inocentes no los protege, los hacen más vulnerables. Entonces, tener a un abogado es importante, pero también tener lo que llamamos en Inglaterra el no proper data, una persona que sea independiente de la policía, autónoma, que se siente ahí, tiene un rol distinto al abogado, porque esta persona observa las vulnerabilidades del individuo, la comunicación, también se asegura que el individuo sea contactado de manera adecuada y justa, etcétera, y se asegura de que den consejos adecuados. Y el principal consejo que dan es, por favor, anda y consíguete un abogado. Entonces, es algo bastante importante. Y en muchos casos, en particular en los Estados Unidos, y este oficial o representante adecuado no se aplica, como en el caso de Brendan Dassey, este niño de 16 años a quien lo interrogaron y claramente lo manipularon, la policía lo manipuló, incluso a la medida en la cual él se toca la rodilla, se hace hacia adelante, se toca la rodilla, como ven en la entrevista. Este es un individuo bastante vulnerable, que necesitaba un abogado, debió haber tenido un abogado o un padre o alguien, algún adulto responsable o alguien que lo pudo haber ayudado en ese momento. Entonces existen estos casos. Están todos estos factores de riesgo, obviamente, y todos los factores contextuales de riesgo y los factores de protección también. Y creo que es muy importante darnos cuenta que estos interactúan entre sí. Y en mi experiencia es extraño solo tener un factor, porque alguien solamente tiene un coeficiente intelectual bajo. Eso es un factor nomás. Pero quizás la persona tiene muchas otras cosas. Y si uno tiene algo, por ejemplo, el CI, el coeficiente intelectual bajo, uno puede ser apto a la sugerencia. Entonces todas estas cosas se pueden interactuar. A mí me gustaría observar bien el enfoque y todos los casos que he hecho desde 1980, cuando empecé con el Instituto de Psiquiatría, que fue en la Universidad de Londres, como académico y bueno, practicaba ahí también leyes. He aprendido tanto de los casos y los casos que he visto, los casos donde se disputaron las confesiones, que fueron más de 500 casos de manera internacional. He hecho casi 20 casos de los Estados Unidos y muchos otros países, pero los casos sí importan. Lo que aprendemos de los casos es importante y esto me ha impulsado a mí hacia el área de la ciencia. Y desde mi perspectiva, estos han sido casos donde han habido individuos que yo he visto y querían aprender por qué ellos hicieron tal o cual confesión, por qué es lo que los hizo vulnerables, cómo podemos protegerlos. Por ejemplo, si estamos en la estación de la policía y hay muchas cosas que pueden ser factores de protección que quizás deberían ser utilizados en cada país. Esto quiere decir técnicas adecuadas de entrevista, técnicas de entrevistas que no estén manipulando las vulnerabilidades de las personas, como unas sensibilidades o sexualidades, por ejemplo, técnicas que se utilizan para poder engañar a las personas o las fuerzas policiales que les dejan que le mientan a los individuos, como en los Estados Unidos. Esto causa un problema particular. Entonces, tener una estrategia de entrevista adecuada y segura es el primer paso. El segundo paso es tener un registro electrónico de todas las entrevistas que realizan las fuerzas policiales, no solamente un chat amigable donde uno empieza a suavizar a las personas y manipularlas de a poco y después la interrogación empieza después, sino que tenemos que tener un registro adecuado de todo el proceso. Cuando yo he visto casos de los Estados Unidos, por ejemplo, en 1990, las personas que estaban en condena, nada había sido registrado para de por vida, nada había sido registrado en las confesiones y yo tenía unas confesiones que sonaban bastante convincentes hasta que empecé a ahondar más en el caso y me di cuenta que el caso en sí era tan erróneo. Entonces nos llevaba y esto era un problema en los Estados Unidos, que creo que las cosas no están registradas. También en Gran Bretaña hay cosas que no se registran, pero ahora en el Reino Unido, 1986, donde tenemos distintas leyes, que las cosas empezaron a registrar. Entonces esto lo hizo mucho mejor para mí, para entender qué es lo que sucedió en la entrevista policial. Por ejemplo, cuando tenemos esto nos ayuda bastante. También educar a las fuerzas policiales
sobre los factores de riesgos es muy importante. Tenemos que tener una mentalidad, un enfoque de mentalidad abierta hacia la investigación y muy a menudo las fuerzas policiales no son tan abiertas de mente y creo que tenemos que educar a las fuerzas policiales. Y lo principal que ayudó en 1980 en el Reino Unido para cambiar el sistema legal y las entrevistas. Dr. McKeith, un psiquiatra con el cual, bueno, y yo, un psiquiatra con el cual trabajaba, estábamos enseñando, estábamos educando a los abogados, estábamos estudiando los casos, educábamos a los jueces y a los abogados y a las fuerzas policiales. Entonces, la educación es muy importante. Y el otro problema que sucede a menudo es que existe este sesgo hacia las fuerzas policiales y los tribunales de aceptar un conocimiento especial que debe venir del sospechoso en sí. He visto algunos casos de las fuerzas policiales que dicen, él lo debe haber hecho porque nosotros no le dijimos de estos hechos específicos y él nos dijo a nosotros. Entonces, eso muestra que él lo hizo. Hay muchos casos a los cuales la inocencia se establece y se puede demostrar que las fuerzas policiales deben haber comunicado de alguna forma este conocimiento especial. Entonces yo diría, soy bastante escéptico cuando las fuerzas policiales dicen, sabemos que lo hizo, o el fiscal lo dice, sabemos que lo hizo porque no le comunicamos, no le entregamos esta información. En la mayoría de los casos, ellos de forma inadvertida o intencional deben haberlo hecho. Entonces, es muy importante observar todas estas cosas, pero las cosas tienen que cambiar. Hay que escoger las batallas con la policía, hay que pelear las batallas también para hacer que las fuerzas policiales entrevisten a las personas de forma transparente y con la mente abierta. Esto tiene que cambiar. Pero también los tribunales tienen que seguir la ley porque el caso en Islandia, por ejemplo, de 1970, estuvo en el caso, se demoraron 40 años en hacer ese error de la justicia y corregirlo también. Y la ley fue tan clara y tan buena que dijeron, la policía no debe mentirle a los sospechosos, no tiene que engañarlos tampoco y confundirlos de ninguna forma. Y tenemos que acercarnos a ellos con una mente abierta a los entrevistados, buscar la evidencia para que apoye la confesión, una evidencia que contradijo, sugirió de cierta forma inocencia. Y ese sistema de penal, estuvo este caso que se llamó Gunther y Gaffer, un caso en el cual yo estuve trabajando por bastantes años, y ellos no siguieron las reglas, eso fue en ese caso. No hicieron lo que se supone que tenía que hacer. Y ahí los tribunales les permitieron salirse con la suya porque eran parte del sistema completo. Y el sistema completo era una falla sistémica. Y esto es lo que yo estoy viendo, que hay una falla de manera transversal en distintas agencias desde una parte muy temprana. Y yo creo que prevenir los errores e injusticias de la justicia y las condenas erróneas, en vez de realmente tener que lidiar con ellas después, hay que hacer, porque cuando todo después ha sido tan contaminado, se hace casi imposible corregir las injusticias. Entonces yo creo que ahora deberíamos dejar que Laura hable, porque también tiene muy buenas historias que contar. Gracias. Muchas gracias, Gisli. Trataste muchos temas que son justamente respecto de los que quiero que conversemos. Pero efectivamente, Laura, queremos que desde tu experiencia, como decía Gisli, tratar con casos es la mejor manera de ir sistematizando las mejores prácticas para evitar estos errores. Y quería que nos contaras justamente desde esa experiencia que tú tienes, cómo se debe tratar un caso de una confesión falsa en el caso de un joven, que es en lo que tú más te has especializado.
Thank you so much for having me. Muchas gracias por invitarme y es fascinante para mí escuchar a Kingsley hablar porque el trabajo que yo estaba haciendo acá en Estados Unidos sigue de muy cerca el trabajo que él está haciendo en el curso de su carrera en el Reino Unido. Nosotros en Estados Unidos estamos como 20 o 30 años detrás de lo que él está haciendo, pero mis colegas y yo estamos luchando para poder ponernos al día con lo que él está haciendo. Una de las cosas que a mí me gusta hacer cuando hablo acerca de las confesiones falsas es que, bueno, estoy muy consciente de que este es un fenómeno que no tiene mucho sentido para nadie. ¿Por qué alguien podría confesar un crimen que no cometieron, especialmente un crimen tan brutal como asesinato o como violación, por el que podrían ir a prisión por el resto de sus vidas? ¿Por qué alguien haría algo así? Es tan difícil de entender. Esta es la pregunta que uno tiene que hacerse cuando empieza a trabajar en confesiones falsas. Y yo empecé hace 13 años aquí en Northwestern University en Chicago. Y uno de los primeros casos que yo miré fue el caso de una persona, un joven, Dawson Dask, de Memphis. Él tenía 16 años, estaba en una escuela de educación especial, cuando la policía lo llevó y lo interrogó acerca de la desaparición de una niña que no estaba en el lugar, en la ciudad de Teresa. Había otras personas que habían sido arrestadas, de hecho el tío de este joven había sido arrestado como sospechoso por el asesinato de Teresa. La policía empezó a elaborar, ¿cierto?, una hipótesis de lo que él había hecho, y también trajeron a otro familiar de este niño para ver si podrían incriminarlo así de una manera más fácil. Y yo vi este caso como estudiante de leyes cuando estaba en la universidad, y bueno, empecé a trabajar ahí de forma más concreta en el caso de Brandon. Yo estaba en mi último año de leyes y pensaba que ya estaba lista, que tenía todo claro lo que iba a hacer. Yo pensé que iba a ser abogada de negocios, hacer contratos y también demandar a gente. No sabía nada del sistema criminal, no tenía nada que ver con las acusaciones falsas y con las confesiones falsas. Y bueno, estaba en el último año y vi este caso y dije, bueno, me voy a meter a esta clase de Steve Drizzt, que era de condenas equivocadas. Esto fue después de 4 meses de que este chico había sido condenado en el caso de Teresa, basado enteramente en una confesión que le había dado la policía. Y Steve, que era mi profesor en esa época, mi colega en este momento, había representado a Brandon en su juicio. Entonces, yo ya estaba terminando el último semestre y Steve me llamó a su oficina y me dijo, mira, me acaba de involucrar en este caso un chico de 16 años de Wisconsin con discapacidad intelectual que acaba de confesar un crimen que me parece que no cometió. Y yo pensé, ¿pero quién haría algo así? No entendía. Y después Steve me dio el video de la interrogación de Brandon Dassey en DVD. Me dijo, ándate a la casa y míralo. Entonces lo hice, fui a mi casa, me senté, puse mi computador y miré los DVDs desde principio a fin. Y se me rompió el corazón. Porque lo que vi fue 2 policías adultos manipulando por horas a un niño de 16 años en un colegio de educación especial con discapacidades intelectuales, que no podía ni siquiera describir solo sin la orientación de los policías. Entonces se me rompió el corazón y ahí supe que tenía que entender más de cómo podía haberle pasado esto. Y bueno, Disley me dijo, esto ha pasado muchas veces, miles de veces, no solo en Estados Unidos, sino que en todo el mundo. Así que con eso ya tuve suficiente, fue todo lo que necesité. Salí de la universidad y empecé a trabajar desde ese momento con Steve, el centro de las convicciones equivocadas, donde hemos representado a gente como Brandon y a Brandon mismo. Esta es lo que aparece en la serie Making a Murderer. Entonces, ¿por qué alguien confesaría un crimen que no cometió? Eso es lo más interesante. Eso es lo que tenemos que discutir y les quiero dar un sentido más concreto de qué es lo que vemos cuando vemos este tipo de casos. Steve y yo hemos representado
como a 100 personas por lo menos que han confesado crímenes que no han cometido, casi todos en Estados Unidos, algunos internacionalmente. Entonces recopilamos estos videos de interrogaciones cuando están disponibles y ahí vemos cómo hacen que gente inocente confiese. Estudiamos esta situación para poder ver cuáles son las cosas en común, cuál es el patrón, qué hace que una persona confiese algo que no hizo. Y cuando miramos estos videos de interrogatorios, vemos una serie de técnicas de interrogación, técnicas psicológicas que son tremendamente poderosas, que están diseñadas para hacer que las personas que están siendo interrogadas cambien totalmente su configuración mental y que tenga sentido para estas personas reconocer un delito que no cometieron. Entonces, los policías están entrenados en Estados Unidos y en el mundo para traer a un sospechoso a la sala, llevarlo a una sala de interrogatorio, aislarlos de familiares y de amigos. En general, la ambientación de las salas son muy parecidas, no tienen ventanas, los muebles son feos, no hay nada en las paredes, entonces se sienten aislados. La primera parte de la interrogación lo que hace es que esa persona crea que está atrapada, que ha sido descubierta y que no tiene ninguna esperanza. Y esto pasa por horas. Entonces los policías acusan al sospechoso del crimen. Dicen cosas como, sabemos que hiciste esto, sabemos que asesinaste a esta persona, no trates de convencernos, sabemos que tú eres el culpable y te vamos a atrapar. No estamos aquí para averiguar si lo hiciste o no. Sabemos que eres culpable. Estamos aquí solamente para que tú reconozcas, para acusarte. Y esto es por horas. Y muchas veces hablan de la presentación de evidencia. Nosotros sabemos que hiciste esto porque tenemos evidencia para acusarte. No nos vamos a convencer de otra cosa porque lo sabemos. En Estados Unidos, los policías pueden mentirle a un sospechoso acerca de la evidencia que tienen contra ellos. Entonces tenemos a un sospechoso en la sala la sala de interrogatorio que dice que es inocente y los policías le dicen, no tienes nada que decir, nos encontramos tu ADN en la escena, encontramos tus huellas digitales en el arma, tengo 3 testigos en la sala contigua que van a decir que tú eres culpable, son testigos de que tú lo hiciste. Los policías pueden hacer eso en Estados Unidos, pueden mentir. Y si ustedes son la persona que está siendo interrogada, se empiezan a preguntar, Dios mío, estoy tratando de presentarles que estoy inocente, de decirles que estoy inocente, pero tienen mi ADN, pero no es posible, yo nunca estuve ahí, pero ¿cómo? Hay un error, debe haber un error en el laboratorio. Estos policías creen que yo lo hice, saben que yo lo hice, creen con todas sus fuerzas que yo lo hice, y si ellos lo creen, otros también lo van a creer. Estoy atrapado, no tengo forma de salir de aquí. Entonces, cuando el sospechoso llega a ese nivel de desesperanza, los policías están entrenados para ofrecerles una salida. Mira, hay 2 tipos de personas en este mundo. Hay asesinos terribles que disfrutan del hecho de matar a alguien, que lo han hecho antes y que lo van a hacer de nuevo y que les encanta. Y sabemos cómo el sistema trata a gente de ese tipo. O sea, imagínate la pena de muerte, por ejemplo, o la vida entera en prisión, cadena perpetua. No hay compasión para ese tipo de gente. Pero hay otro tipo de personas, que es una persona más común, una persona buena de corazón, una persona como tú, una persona como yo. Yo me he frustrado antes, yo he cometido errores antes, yo también he perdido los estribos. A todos nos ha pasado y nos arrepentimos y podemos explicar que todo lo que nos pasó fue un gran error y que lo sentimos. A esas personas las tratan diferente. Quizás no vas a estar en cadena perpetua. Tienes un gran futuro frente a ti y no quiero que lo pongas en riesgo. Esa es la forma en que hacen que estas personas confiesen. La idea de confesar y que sea un castigo menor también es falsa, porque en realidad el policía no puede influenciar el castigo que se le da a esa persona dependiendo de su confesión, pero la persona en ese momento siente que tiene una esperanza y confiesa. Es una técnica increíblemente poderosa. Los policías son muy buenos para obtener estas confesiones, que muchas veces son falsas. Entonces, cuando yo vi estos videos de confesión, ¿qué vi? Bueno, yo vi a un niño de 16 años con discapacidades intelectuales severas que le preguntaron 4 veces en un periodo de 48 horas, los policías, sin abogados presentes,
que no son requeridos en ese momento en Estados Unidos para niños, tampoco estaban los padres, y la mayoría de los estados no lo requieren. Solo 13 estados en Estados Unidos requieren que incluso los padres sean notificados antes de interrogar a un niño. Todo esto estaba en video, lo podíamos escuchar repetidamente, y lo que hacían era decirle, Brandon, el abogado cree que tú hiciste esto, cree que tú tuviste que ver en cubrir lo que pasó. Brandon, podrías irte a la cárcel por esto, por homicidio. Y esto pasa de repente para Brandon. No hay ningún tipo de evidencia para inculparlo, pero esto es lo que le dicen. Y por supuesto que pueden imaginarse que Brandon está aterrorizado y le dicen, Brandon, nosotros sabemos que tienes miedo de que te arrestemos, pero no tengas miedo, habla con nosotros te vamos a defender, vamos a hacer que todo salga bien, estamos aquí para ayudarte, estamos de tu lado. Solo necesitas decirnos la verdad. ¿Viste algo esa noche que ella desapareció? ¿Escuchaste algo que le haya dicho tu tío? Nosotros creemos que sabes algo, pero si nos dices todo eso que sabes, nosotros te vamos a ayudar. Y así pasó una y otra vez. Si no hablas, entonces te van a acusar de asesinato, pero si hablas con nosotros, si nos dices lo que queremos escuchar, te vamos a poder ayudar. Va a salir todo bien para ti, va a salir todo bien para ti, todo va a ser favorable para ti. Y así, una y otra vez. Entonces Brandon empezó, bueno, quizá escuché a mi tío decir que ella era bonita, quizá vi algunas cosas donde mi tío, pero Brandon estaba inventando estos detalles para satisfacer a los que lo estaban interrogando. Está diciendo cosas falsas porque en realidad no estaba ahí, no sabe qué pasó, no sabe qué en realidad le pasó a esta niña. Entonces está inventando cosas en su cabeza y está diciendo cosas que no tienen que ver con lo que la policía está investigando, y la policía interpreta esta falta de coherencia como a un niño que está mintiendo. Entonces, ¿por qué nos estás mintiendo, Brandon? ¿Por qué estás empeorando las cosas contigo? ¿Por qué estás haciendo que sospechemos más acerca de ti? Brandon, tienes que contarnos más y más y más, y así por 48 horas. Hasta que Brandon se encuentra diciendo que él participó en el asesinato de esta niña, junto con su tío. Entonces, esto es lo que les quiero decir acerca de lo que dijo Grizzly también. Muchas confesiones falsas son detalladas, incluyen detalles que terminan teniendo que ver con lo que pasó en el crimen real. Entonces, en este caso, Teresa Halbach había sido asesinada con un disparo en la cabeza, pero esa era información privada, eso no había salido en las noticias, el público no lo sabía, nadie sabía cómo había muerto esta mujer, excepto la policía y el asesino real. Entonces, cuando la policía estaba cuestionando a Brandon, lo hicieron tan hostigante que él terminó diciendo que le había asesinado con un disparo en la cabeza. Entonces le preguntaron, esto está en video y también está en Making a Murder, le preguntaron a él, ¿cómo murió? Y él dijo, la apuñalamos. Bueno, eso no es verdad. Así que le dijeron, ¿qué más? ¿Qué más, Brandon? ¿Qué más hiciste? Y él dijo, la ahorcamos. Pero tampoco era real. Entonces le siguen preguntando, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y empiezan a darle pistas. Algo en la cabeza, Brandon. ¿Qué le pasó en la cabeza? Y Brandon dice, ¿le pegamos? No, todavía no es correcto. Vamos, Brandon, ¿qué le pasó? Algo en la cabeza. ¿Qué le hicieron en la cabeza? Y Brandon, 16 años, discapacidad intelectual, está totalmente confundido. Y dice, ¿le cortamos el pelo? Y los policías se empiezan a frustrar cada vez más porque no están yendo a ninguna parte. Y finalmente, en video, le dicen, Brandon, te voy a preguntar directamente, ¿quién le disparó en la cabeza? Y por supuesto que Brandon dice, sí, mi tío. Y ahí llega un momento que es espantoso, donde los policías le dicen, Brandon, ¿por qué no nos dijiste eso antes? Y Brandon les dice, porque no se me ocurrió.
es un niño que está adivinando porque cree que le va a ayudar y finalmente le dicen cuál es la respuesta. Eso es clásico en las confesiones falsas. Muchas veces vemos confesiones de este tipo. Gente como Brandon están presos por décadas. Gracias, Laura. Thank you very much, Laura. It was heart-touching and eh, tanto este caso que hemos conocido tuyo como también el que nos contaba Gisli, ¿no es cierto?, que está en Out of Thin Air en Netflix. Son casos en los que efectivamente los interrogatorios son impresentables. A mí, personalmente, y perdón que lo comente, pero me impacta mucho. Yo solo he visto lo que aparece en el documental, pero me parece tan obvio que lo están induciendo, que es toda información inoculada, que me sorprende que los jueces no lo vean. Entonces, ¿cómo logramos combinar, Gisli, tú eres ex detective, la necesidad para la policía, ¿no es cierto?, de descubrir, de poder perseguir los delitos con la evitación de estos vicios? O sea, ¿cómo logramos que ellos puedan cumplir sus funciones, ¿no es cierto?, pero sin cometer estos excesos? Sé que muchos de ellos ya lo han anunciado, pero en el fondo, ¿cómo se puede protocolizar eso? ¿Cómo se puede evitar efectivamente que estos vicios ocurran, considerando que legítimamente la policía va a decir, nuestra función es poder perseguir los delitos que se han cometido y entregar la información para que estos sean descubiertos y se puedan sancionar? I mean, I think in that particular case, Yo creo que en ese caso en particular, Laura, encuentro fascinante lo que usted está diciendo, porque fue tan sólido el mensaje y el detalle también. Y en ese caso, si hubiese habido un abogado, no hubiese habido un problema, porque no creo que un abogado hubiese dejado que le pregunten esas cosas, pero un hecho real, tener acceso a un abogado, tener un abogado hubiese prevenido este tipo de problemas. También yo estoy preocupado con las leyes en los Estados Unidos, dejando a las fuerzas policiales mentir, porque lo que sucede, y yo he visto esto, es que las personas lo creen. Entonces creen que, bueno, igual me van a condenar, tienen toda esta evidencia, no existe ninguna forma en la cual voy a salir de esto. Estoy atrapado, como dijo Laura, estoy atrapada, no puedo salir de acá. Entonces, un hecho es que su percepción del tiempo están bajo condiciones de extremo estrés y no están pensando muy claro. Y ahí ellos piensan que los policías son tan insistentes y están ofreciendo a la persona una forma de salir de esto y es bastante tentador tomar estos, porque empieza la manipulación y empieza desde el inicio, incluso antes de la entrevista, la manipulación. Entonces, yo estoy muy preocupado. Me preocupa mucho un caso así y yo sí creo que esta técnica que parece que haber sido utilizada en este caso claramente causa problemas porque las fuerzas policiales tienen la plena confianza en esta técnica, creen que la persona está mintiendo para justificar todo. Entonces, si es que una persona no está lo correcto en sobre cómo asesinaron a una mujer, por ejemplo, lo ven como una mentira más que pensar con una mente abierta que quizás la persona no vio nada, quizás la persona no hizo nada. Entonces, es una mentalidad la cual sabemos que ya sabemos que lo hizo, vamos a hacer que nos dé una confesión, no importa cómo, que confiese, sin importar nada, es la forma en la cual operan. Entonces, tener un sistema que really funcione adecuadamente, pero lo que realmente me preocupa es cómo los tribunales han aceptado
como recently, Brandon Dassey, su caso, bueno, he was- recientemente, pero él fue condenado sobre esa base. Entonces es difícil pelear contra esto. Entonces es mucho más fácil tratar de resolver las cosas, por lo menos en la estación policial. Entonces creo que las personas realmente necesitan un acceso claro a un abogado, porque la policía that means you puede have to wait here long. persuadir a las personas a no tener un abogado, lo que quiere decir que tenemos que esperar más tiempo. You know, you're not innocent because you don't need a lawyer if you're innocent. So they can manipulate. Que uno no es inocente porque no necesita un abogado si es que es inocente. Entonces ellos pueden manipularlos para que las personas no pidan un abogado. Y la principal ventaja en el Reino Unido de tener un adulto apropiado para los jóvenes y para las personas que no están bien mentalmente es que la persona, si él o ella tiene alguna preocupación, a menudo sugieren que venga un abogado al caso. Entonces necesitamos todas estas protecciones, todos estos casos, y ese caso es muy fascinante porque muestra los errores a lo largo, y estoy feliz de que Laura pudo abordar este caso y pudo cambiar completamente su carrera, porque es tan importante To get estos dedicated errores de la justicia y tener a personas dedicadas que trabajen en ellos, porque estas personas no tienen oportunidades sin estas personas dedicadas. Y yo sé de mi propia experiencia que las barreras de los casos de justicia y las condenas erróneas también son peleadas por un equipo que trabaja mucho, como los abogados, los medios, los expertos, están todos contribuyendo, y es muy importante que observemos que esto requiere un esfuerzo de equipo, de que realmente se puedan revocar estas condenas para que otros, para que podamos trabajar en conjunto, no aislado. Por eso me gusta entender el caso completo antes de realizar una evaluación. Empiezo a registrar. Y a veces escucho los videos, el registro, veo el video varias veces porque mientras más a menudo uno los vea, más se da cuenta que te falta algo. Y es muy fácil que te falte esta comunicación o manipulaciones sutiles. Entonces, me gusta mucho entender la grabación como algo crucial. ¿Qué es lo que sucedió durante esa interrogación? Es crucial entender el proceso. Es un proceso y a menudo es un proceso de manipulación, y el proceso nos lleva a estas condenas erróneas y el costo de las condenas erróneas es enorme, es un costo humano a estas personas y sus familias. Y el costo para las otras personas que pueden ser asesinadas por quien lo asesinó realmente, el asesino en sí. Y el costo financiero es enorme. Mejor invertir el dinero en mejores prácticas policiales en primer lugar, en vez de tratar de corregir estas injusticias que a menudo no se demora mucho tiempo en hacer. Pero yo debo decir que yo admiro realmente a estas personas como Laura, que, bueno, y sus colegas, que de hecho han peleado arduamente, batallado en los Estados Unidos para que se corrijan estos casos, para que se corrijan, y esto ha funcionado. Y el establecimiento siempre está en contra de ellos, piensan en distintas excusas, hay siempre obstáculos. Entonces, creo que esto ha sido una sesión fascinante. De hecho, he aprendido bastante de ti, Laura, y de lo que ha sucedido, y creo que, bueno, es un placer para mí estar acá el día de hoy. Gracias, Kisley. Estoy muy de acuerdo porque además, efectivamente, en este caso de Brandon, justamente el que, digamos, el abogado hubiera resultado fundamental, y desafortunadamente, de la información que aparece, él tenía un abogado, y justamente la apariencia de tener un abogado, pero que no actuara realmente defendiendo y representando sus intereses y permitiera el interrogatorio de la policía sin su presencia, es un factor fundamental. Porque, claro, ese abogado dejó actuar a la policía libremente y se produjo lo que ya todos sabemos. Entonces, hay también factores que influyen en la presión que se ejerce sobre los distintos actores.
yo querría preguntarles de qué manera es un factor para motivar a la policía, a los fiscales, para obtener estas confesiones falsas, en muchos casos sabiendo que probablemente lo que están confesando no es real, ¿no es cierto? ¿De qué manera influye la presión del contexto, de los medios de comunicación por obtener un resultado, por obtener un culpable? ¿Qué poder tiene esa presión en el resultado de las confesiones falsas, Laura? Creo que lo que preguntas tú es cómo los medios impactan la forma en la cual estos casos suceden, ¿cierto? Y cómo impacta la forma en la cual los oficiales, los policías piensan en sus trabajos. Uno diría, en miles de años uno ni siquiera hubiese pensado que Netflix iba a hacer un show sobre Brendan Dassey. Netflix no había sido inventado cuando tomamos el caso, así es que nunca lo hubiésemos imaginado. Es un honor profundo estar acá con Gisli, quien es el padre de todo este campo, y con todos ustedes. Yo no les puedo decir lo sorprendente que es para mí estar sentada acá en Chicago, haber trabajado por 13 años en el caso de Brendan, tener a personas en el Reino Unido y en Chile y en todo el mundo, saber el caso de Brendan Dassey y que crean en él de manera tan fuerte como yo y mis colegas hemos creído en él los últimos 14 años. Y creo que ahí está el poder de los medios y el hecho de que este caso fue cubierto, ¿cierto? Lo revisaron. Gisli lo conoce mejor que yo, pero toda nuestra carrera, inicios de nuestra carrera, estamos tratando de convencer a las personas que las confesiones falsas realmente suceden, porque es contraintuitivo. Entonces, hay gente que utiliza los videos de interrogación que muestran claramente cómo esto puede suceder, en particular a alguien como a Brendan. Hay que educar al mundo sobre este problema. Y Gisli, yo estoy completamente de acuerdo en lo que dijiste con trabajar en colaboración con el equipo, en todo el sistema penal, y tenemos que abordar este problema de justicia penal. Y esto es lo que ha surgido de esto en particular, que hace 2 años me llamaron, por ejemplo, uno de las organizaciones de capacitación de policías más grandes del mundo. Esta es una empresa que opera fuera de Chicago y capacita a las personas en los 50 estados y en el mundo cómo interrogar a los sospechosos. Y dijeron, bueno, revisamos el caso de Brendan Dassey, tenemos algunos problemas con el caso y lo queremos utilizar su video de interrogación para poder capacitar a los policías a cómo no interrogar. Que para mí fue un llamado fantástico. Yo dije, claro que puedes hacerlo, ¿qué tan rápido te puedo enviar el video? Te lo envío. Y hemos estado colaborando desde ese entonces con esta organización que tiene mucho impacto en las fuerzas policiales acá. Incluso hemos estado colaborando no para utilizar estos videos de interrogación, pero para aprender en conjunto cómo resolver estos problemas. Ellos, de hecho, han creído de muchas formas, de las cuales se hablan fácil el día de hoy, que por primera vez en los Estados Unidos se va a proponer una ley, un proyecto de ley que se ha introducido en Nueva York, que está proponiendo por primera vez poder prohibir las muertes durante las interrogaciones. Los policías ya no van a poder mentir sobre la evidencia durante las interrogaciones. Y esta empresa de capacitación de policía ha apoyado públicamente esta ley, este proyecto de ley, porque sabemos precisamente que esto es un factor de riesgo, el mentir para las confesiones falsas. Acá en Illinois, donde está Chicago, vamos a introducir un proyecto de ley similar, donde están las jurisdicciones más grandes de los Estados Unidos, y estamos bastante cercanos a lo que hicieron en el Reino Unido en 1980, después de muchos casos que fueron cubiertos de confesiones falsas allá, que hay un esfuerzo después de Making a Murderer, con la serie, que primera vez en los Estados Unidos, California y Illinois aprobaron estas leyes inspiradas directamente por Brendan Dassey. Hemos trabajado en esto, que requieren abogados en las salas de interrogación para estos crímenes muy graves. Estas leyes no cubren tanto, pero para nosotros es un punto de partida muy significativo y estamos bastante emocionados. También vemos el registro electrónico de las interrogaciones que se están diseminando después de los shows como Making a Murder, y cuando empecé a trabajar en esto hace 14 años, quizás en 10 estados, en los Estados Unidos se requería que se grabaran
los casos. Ahora este número es 27, entonces creo que esto está aumentando fuertemente y lo que es sorprendente es que en 23 estados se pueden llevar sin video, sin registro de lo que sucede a las interrogaciones. Pero esto es una reforma que realmente se está pegando. Entonces la primera vez esto está impulsado por cómo se cubren los medios y honestamente el interés de las personas como ustedes en el mundo están realizando un cambio de manera lenta pero segura. Entonces estoy acá dándole las gracias a Gisli por su liderazgo en su campo, pero también quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por estar acá, porque están escuchando estas historias, porque su interés, su apoyo, discusiones en los medios, las redes sociales, esta idea de que la injusticia tiene que ser abordada, que nos está ayudando a nosotros a hacer estas reformas. Te pregunto por la relación de los medios en un sentido negativo. Es cierto, Netflix nos permitió conocer el caso, pero también se puede observar en general, en Chile pasa igual, en Chile los interrogatorios no se graban, no se filman, y por lo tanto la dificultad por advertir una confesión falsa es aún más compleja, a pesar de que coincido con Gisli en que hay que grabar todo, porque si no uno podría quedarse con el video de la confesión final, ¿no es cierto?, ya preparada. Pero ¿de qué manera actúa esa presión de los medios por encontrar un culpable en la obtención de la confesión falsa, en la presión sobre las instituciones que tienen que descubrir el delito? Do you want me to answer that? ¿Quieres que yo responda a eso? Porque puedo ir primero. Si quieres, sí. Sí, porque yo he visto mucho de cómo fueron mal las cosas porque los medios también se informaron mal y hay casos donde los medios pueden revolver un poco las cosas, cambiar las cosas, y la mejor ilustración de esto son las confesiones de Reykjavik de 1970, cuando era básicamente la presión de los medios sobre la policía, porque los medios querían la respuesta, los medios fueron donde la policía y estaban presionando a la policía para que resuelvan el caso. Entonces, podemos tener presión de los medios sobre la policía para resolver el caso, pero también vamos a hacer que los medios presenten una visión sesgada del caso. Entonces, si por ejemplo se enfocan en las personas que son culpables, si se presume, por ejemplo, una culpabilidad como en los casos de Islandia, Reykjavik, que las personas y los fiscales y los jueces, todos asumen porque estas personas eran culpables. Y esto estuvo en los medios y ellos estaban involucrados desde el inicio. Los medios involucraron a todas estas personas porque la presión que los medios le pusieron, luego la policía reaccionó solamente al darles pistas sobre cómo estaban resolviendo los casos. Estas pistas se los daban a los periodistas y esto nos llevó a condenas erróneas. Entonces he visto cosas positivas y negativas que podemos obtener de esto. En los Birmingham 6, en estos casos, si no hubiese sido por los medios, las cosas pudiesen haber sucedido de una forma distinta, porque los medios, los periodistas de los medios estaban buscando la verdad, y cuando están buscando la verdad, pueden hacer mucho bien. Entonces, lo que yo he visto es que sí, los medios pueden hacer mal las cosas y presionar a las policías y también llevar por un mal camino, engañar al público, pero a menudo también hacen bien, porque están estos periodistas de investigación que están dedicados a tratar de ayudar a corregir las injusticias. Entonces, But I creo que think hay dos lados a la respuesta, pero creo que el lado es más positivo que negativo. sorry, Laura, it's your turn now. Disculpa, Laura, te toca. Not at all. I agree with everything you said entirely. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que tú dijiste. Y como para ya ir acercándonos al final, también tenemos que considerar que en la creación de este culpable, ¿no es cierto?, la confesión puede ser un factor determinante, pero
¿de qué manera vamos a sopesar? Le voy a preguntar a Gisli porque en el caso por el que yo lo conocí, digamos, que es este que está en el documental Out of Thin Air, claro, allí el único elemento prácticamente que tenían para condenarlos, para vincularlos al delito, eran sus propias confesiones. En el de Brendan hay algo de ello también, ¿no es cierto? ¿De qué manera, cómo tenemos que valorar esas confesiones? En nuestro país no se puede condenar a una persona exclusivamente con su confesión, se requieren de otros elementos, pero ¿en qué proporción tenemos que considerar esas confesiones, creen ustedes, para evitar también errores a través de ello? Gisli. Yo creo que si las confesiones son disputadas, eso tiene que ser investigado. Entonces, para un abogado, si alguien está disputando la confesión, esto nos preocupa y que preocupa a las personas. Hay muchas personas que pueden tener su confesión porque son culpables, pero su abogado les dijo sobre las consecuencias y se dan cuenta de la gravedad de la situación al final, entonces les hacen de nuevo. Y he visto que distintos casos, bueno, he evaluado muchos casos y mi evidencia quizás no ha sido útil, entonces en la mayoría de los casos que yo he visto, mi evidencia no ha sido útil. Yo sugeriría entonces que es importante realizar un análisis detallado de la confesión para poder observar todos los factores de riesgo potenciales, para observar la forma en la cual la persona fue entrevistada, para, si es que hay preocupaciones, que estas preocupaciones puedan ser mencionadas en la audiencia o en tribunales. Entonces es importante no solo aceptarla, porque solía ser en 1980 que si uno, bueno, como Laura mencionó, si que uno realizaba su confesión y eso era todo, y la policía ya no necesitaba nada más porque eso era tan poderoso, y es porque nadie se atrevía a desafiarlas. Incluso los abogados que estaban defendiendo a sus personas no se atrevían a desafiar esto. Entonces, hay que tener una defensa eficaz. Y si uno tiene un mal abogado, probablemente es peor que no tener un abogado para nada. Entonces, yo creo en tener un abogado eficaz que aborde todas las preocupaciones, todos los problemas y luego tenga un psicólogo, un experto en confesiones para que evalúe esto y se asegure de que no haya ningún signo obvio de problemas. Eso sugeriría yo. Lo que siempre decimos es que una confesión es igual como cualquier otro tipo de evidencia. Tenemos que esta idea de que es una evidencia perfecta, mágica, que no puede ser cuestionada, al igual que otra cosa, obviamente uno debería investigarla, como usted dice. Y en el caso de Brendan, la policía y los fiscales fueron a tribunales después de esa secuencia, donde Brendan dijo, finalmente estuvo de acuerdo con que la víctima le dispararon en la cabeza y dijeron, a tribunal, le dijeron, esta fue corroborado porque de hecho le dispararon en la cabeza y Brendan dijo eso, pero si uno ve el video del interrogatorio, esa información se alimentó obviamente por los interrogadores, entonces no es una fuente de corroboración para nada, y eso es una de las cosas que hacemos y los expertos hacen cuando evaluamos las confesiones, es ver si es que hay alguna corroboración independiente o autónoma. Si es que el sospechoso pudo decirle algo nuevo a la fuerza policial sobre este delito, algo obviamente que la policía que no le alimentó al sospechoso, para que después vayan a investigar la policía y se asegure verdad. Si es el caso, si el sospechoso puede liderar a nueva evidencia forense, por ejemplo, al arma del asesinato, etcétera, y eso se puede ser corroborado que fue el arma para asesinar, esa es buena evidencia que es real la confesión. Pero si la persona no puede proveer este tipo de detalles extra que son precisos al final, esto es una alerta. Perdón, no tenía el... Gisli, desde la psicología,
Hay factores, como señalaste anteriormente, ¿no es cierto?, que influyen más en una confesión falsa, pero de alguna manera es contraintuitivo pensar que alguien va a confesar un delito que no cometió. Entonces, lo que nos preguntamos es, si eso ya se produjo, ¿cómo podemos con posterioridad descubrir que se trató de una confesión falsa? No me refiero a las condiciones previas para obtener esa confesión falsa, sino cómo poder mostrarle a un tribunal que efectivamente esa confesión no fue una confesión real, una vez que se produjo. ¿Se entiende? I do understand. Sí, sí entiendo el fondo. Hay un problema y es menor hoy en día sobre esta creencia que las personas no hubiesen There is now confesado un crimen show grave si es que no lo hicieron. Ahora hay amplia evidencia que muestra que un hecho es que sí sucede. America in the 1990s. Cuando yo They estaba were saying testificando have false en 1990 en los Estados Unidos, me estaban Britain. diciendo, no tenemos confesiones falsas en los Estados Unidos. Suceden solamente en Gran Bretaña y estaba esta creencia que las personas no confesaban a cosas que no habían In hecho. the early days, En, it was just en los the same. inicios era solamente la psicología, no teníamos el ADN que podía cambiar esto, que pudo haber ayudado. He visto diversos casos donde mi evidencia nos llevó a una implicancia de ADN después y fueron arrestados y fueron procesados At the entire el process caso, is pero because I observar as críticamente a part el of a process caso completo es importante porque yo veo las confesiones falsas como parte de un proceso. Si es que observamos solamente una cosa como knowledge. en el caso de Brendan Dassey, de este conocimiento especial, es que nos llevó erróneamente por un camino So erróneo, porque esto implicó que, claro, él he was, llegó y acertó, entonces lo debe haber hecho. you know, Y so I think el oficial lo llevó a decir esto, entonces you had to educate. creo que en un nuevo sistema tenemos que educar. Creo que lo principal que tenemos que hacer, Okay. Keith y yo cuando estábamos educando Birmingham a los jueces y before a los abogados en el Reino Unido, the este fue el change of comienzo del Guildford attitudes. You Four y los change the Birmingham, mindset. cambio de actitud. Search and Tenemos que tener un cambio been de experimental studies mentalidad. Hemos show realizado investigaciones y otras personas también lo han hecho. give a false Estudios experimentales en los Estados Unidos Right, para surface. mostrar lo fácil que es que las personas den estas confesiones falsas dadas las So I see circunstancias adecuadas y correctas. Entonces tienen que entender understanding the individual. una circunstancia. Hay que entender al individuo, a su mentalidad, hay que entender a las autoridades policiales y a su mentalidad, entender lo que se hizo en el lugar del interrogatorio y también tratar de descifrar You qué es know, lo que es. courts decide. Que es una preocupación y los expertos tienen que decir, una confesión falsa o no, lo tienen que decir eso, los tribunales lo tienen que hacer, pero el experto puede And señalar the factores de riesgo pertinentes y people like la naturaleza de la entrevista y cómo las personas como Brendan Dassey they were out to pueden their haber depth. sucumbido a esta manipulación porque Education, estaban fuera de sus mentes. Entonces, ecosystem to be more lo primero es la protective. educación, Having a después lawyer, cambiar but jamás a los individuos tener a un have abogado, pero studied si uno tiene una properly. And I really believe confesión, what I've done. I've realmente learned tiene que so much. estudiarla de manera adecuada. Yo realmente creo, y esto es lo que yo he hecho, he aprendido tanto de mis I want casos. all the relevant documents. I want to understand it properly. Me gusta ahondar, estudiar My mucho en el evaluation. caso, tengo todos los documentos Proper relevantes, quiero understand. entenderlo adecuadamente. If Y you assess a luego case and you don't know the voy a hacer mi evaluación adecuado al respecto. Si uno evalúa un caso y no conoce las circunstancias o el historial del caso, la entrevista va a ser menos importante. La entrevista you're evaluating. So del I believe sospechoso que proper uno está understanding evaluando el demandante, pero hay que do the tener algún psychological evaluation, tipo de which means antes de tener algún can be more tipo de tener una on evaluación psicológica. La evaluación psicológica
tiene que estar más enfocado en los factores relevantes, porque o si no estamos evaluando a las personas que no pueden tener, o cosas que no pueden tener relevancia. Ha habido casos en el Reino Unido donde se me pidió que evalúe porque con sugestibilidad, entonces, porque me conocen por esta escala, entonces veo que esto es relevante. Entonces yo veo con el abogado, digo que la sugeribilidad no es relevante, que hay otros factores que son más importantes para el caso. Entonces cuando me lo refieren y me dicen, por favor, prueba la escala de sugestibilidad al cliente. Esto está, tengo que evaluar realmente toda la confesión y los factores que nos hacen dudar de esa confesión. Y esto es lo que me gusta hacer, y es la complejidad de esto, pero es un proceso, una evaluación psicológica complicada, donde tenemos que evaluar realmente el caso por completo. He estado tratando de incorporar en mis preguntas las del público también, pero quería preguntarte, Laura, por Brendan, justamente, en qué está ese caso ahora, y nos pregunta una persona que está participando en el seminario, ¿cuántas instancias hay en Estados Unidos? Sabemos, ¿no es cierto?, que la ley antiterrorista limitó importantemente la posibilidad de revisar estos fallos, y eso, por supuesto, probablemente se puede considerar como un factor que incide en que se dé un número mayor de condenas falsas porque no se pueden corregir de condenas erróneas. ¿Qué se puede hacer todavía en el caso de Brendan? It's a great question. Es una muy buena pregunta y por supuesto que estamos representándolo todavía. Ahora, en cuanto a la ley antiterrorismo y la ley de la pena de muerte también, que se eliminó, esto tiene que ver con la capacidad de los defensores de apelar de forma exitosa. Si ustedes ven la serie, en la temporada 2, también hablamos de lo que pasó en el caso de él. Nosotros argumentamos en todas estas situaciones, un juez vio los videos de interrogación, lo que acabamos de hablar hoy. Y a través de la confesión de lo que pasó con Brendan, esto fue como hace 4 años, creo. Y 12 horas más o menos después de la liberación de Brendan, se apeló a la decisión, se bloqueó su liberación, tuvo que quedarse en prisión por un tiempo, se apeló por todo lo que se había logrado. Y hubo una maniobra legal muy rara donde esa victoria no se tomó en cuenta y tuvimos que hacer todo de nuevo con los jueces y perdimos esa apelación. Entonces, Brendan siguió estando en prisión, tenía 16 años cuando todo esto pasó, fue en el año 2006, hoy tiene 31 años, ha crecido tras las rejas y él sigue siendo una persona maravillosa, es amable, es gentil, es muy gracioso y gracias a Making a Murderer tiene muchas personas que lo apoyan en todo el mundo. Recibe cartas de todas partes del mundo de personas que le desean lo mejor y que creen que la justicia va a llegar en algún momento para él y que le dan ánimo hasta que ese día llegue, porque uno no tiene que ser un abogado para darse cuenta de que lo que le está pasando no es justo. Así que seguimos luchando por él. Hace como 1 año y medio pedimos clemencia ante el juez de Wisconsin, el gobernador de Wisconsin. Ellos pueden también trabajar en esto, pueden ayudarnos o pueden también acortar una sentencia. Entonces le pedimos al gobernador de Wisconsin que revisara el caso de Brendan y que lo dejara salir en libertad. Ha sido un esfuerzo enorme que ha estado apoyado por muchas personas. Hemos recibido el apoyo de peritos de muchas partes del mundo para ayudarnos con lo que estamos haciendo por Brendan. Nos apoya también las redes, los medios. Mucha gente ha firmado una petición
para el gobernador de Wisconsin. Incluso Kim Kardashian ha posteado tweets acerca de este tema. Entonces hemos hecho todo lo que hemos podido. Y bueno, desafortunadamente unos días antes de Navidad, el 20 de diciembre, el gobernador de Wisconsin rechazó el intervenir en la liberación de Brandon, sin siquiera leer nuestra petición. Eso fue una decepción enorme. Este gobernador no era un político tradicional. Antes de ser gobernador había sido profesor de educación diferencial, además. Entonces pudimos acercarnos a él nuevamente este verano y le contamos qué había estado pasando con Brandon. Y bueno, el apoyo hacia él ha crecido, hacia Brandon ha crecido desde lo último que nos pasó. Se ha ido descubriendo más evidencia de inocencia, hemos podido acercarnos al gobernador nuevamente. Y siento que al final, bueno, nos frustramos, claro que nos frustramos, pero yo sé que 20 millones de personas en el mundo no pueden estar equivocadas. Vamos a hacer esto por Brandon, estamos haciendo esto y vamos a luchar hasta que ese día llegue. Quería decirte que si se puede y sirve, le digas que hay cientos o miles de personas acá en Chile, a Brandon, que creemos en su inocencia y que esperamos que finalmente pueda ser liberado, porque obviamente es el error más horrible que puede cometer la justicia, porque de encerrar a una persona que es inocente. Por eso quiero, bueno, agradecerles muy especialmente a ambos por habernos acompañado hoy. Quedan miles de temas en el tintero. Nos encantaría poder seguir conversando con ustedes, pero bueno, es un sábado, entendemos que cada uno de ustedes tiene que hacer su vida y para nosotros es un tremendo aporte haberlos tenido, poder, en el caso de Gisli, leer sus artículos, conocer de sus casos, ¿no es cierto? Porque realmente es, como señalaba al inicio, un aporte que nosotros queremos hacer a nuestro país para evitar que esto se produzca, y que en realidad la justicia intente realizarse sin elementos espurios que finalmente terminan ensuciándola. Les agradezco montones, agradezco también la posibilidad que nos dio el COVID, que nadie quisiera que hubiera existido, pero que nos comuniquemos por esta vía y poder tenerlos hoy, esta tarde, acá en Chile, desde tan lejos, y poder compartir sus experiencias. Muchísimas gracias a nombre de todos quienes nos acompañan hoy día. Thank you. Thank you. Muchas gracias a ustedes, gracias. Bye. Hasta luego. Chao a todos, gracias. Bye-bye. Bye. Bye. Leave now.